La sala del tribunal estaba en completo silencio. El único sonido que se escuchaba era el zumbido suave del proyector mientras reproducía las imágenes de una cámara de seguridad en la pantalla. Una mujer tambaleaba hacia la entrada de urgencias de un hospital. Eran las 11:47 de la noche. Su ropa estaba manchada, su rostro pálido, sus movimientos lentos y desesperados. El fiscal congeló la imagen con un clic del control remoto. Ella afirma que fue atacada, dijo con voz firme. Paseándose frente al jurado, dice que alguien la persiguió, que alguien la lastimó. Pero miren con atención, señaló la pantalla con un dedo acusador. No hay nadie detrás de ella, no hay nadie persiguiéndola. Revisamos cada cámara en un radio de 3 cuadras. Nada, ni una sola persona. Elena Rivera, sentada en la mesa de la defensa, sintió que las paredes del tribunal se cerraban sobre ella, sus manos temblaban sobre su regazo. Quería gritar, quería levantarse y explicar. Pero su abogado le había dicho que permaneciera callada, que dejara que él hablara. Pero como podía quedarse callada cuando cada palabra del fiscal la pintaba como una mentirosa, el jurado la miraba. 12 rostros desconocidos, algunos con desconfianza, otros con disgusto. Una mujer mayor negaba con la cabeza. Como si ya hubiera tomado su decisión, Elena bajó la vista. No podía soportar esas miradas. Los cargos son claros, continuó el fiscal. Presentación de un reporte policial falso, fraude de seguros. La señora Rivera reportó un asalto violento, se sometió a cirugía, cobró el dinero del seguro, pero la evidencia cuenta una historia muy diferente. Elena cerró los ojos, las palabras la atravesaban como cuchillos. No hay testigos, no hay atacante en ninguna grabación, sus propios registros. Médicos muestran inconsistencias. Señoras y señores del jurado, lo que tenemos aquí no es una víctima. Lo que tenemos aquí es una mujer que fabricó un crimen por dinero. Cuando Elena abrió los ojos, vio a su abogado de oficio, David, inclinarse hacia ella. ¿Estás bien?, susurró. Ella no respondió. ¿Cómo podía estar bien? Su vida entera se había desmoronado en cuestión de semanas y ahora estaba sentada en un tribunal, acusada de mentir sobre la peor noche de su vida. La audiencia terminó. Elena salió del tribunal rodeada de murmullos y miradas de desprecio. Afuera, los periodistas esperaban con cámaras y micrófonos. Señora Rivera, admite que mintió. ¿Cuánto dinero recibió del seguro? ¿Tiene algo que decir a las verdaderas víctimas de violencia? Elena bajó la cabeza y caminó rápidamente hacia el auto de David, pero las preguntas la seguían. Rebotaban en su mente incluso cuando las puertas se cerraron y el ruido exterior se silenció. El camino de regreso al motel donde ahora vivía fue largo y silencioso. David intentó conversar, pero Elena apenas podía escucharlo. Su mente estaba atrapada en un ciclo de recuerdos. 3 semanas atrás, su arresto recordaba las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de su casa. Recordaba el frío de las esposas en sus muñecas. Recordaba los rostros de sus vecinos asomándose por las ventanas, algunos grabando con sus teléfonos, y recordaba, sobre todo, el grito de su hija: «Mami, mami». No, Sofía tenía solo 9 años. Estaba en la ventana del segundo piso, llorando, golpeando el vidrio con sus pequeñas manos mientras los oficiales llevaban a Elena al auto patrullero. Esa imagen nunca la abandonaba, ni de día ni de noche. El video del arresto se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios fueron despiadados. Víctima falsa, estafadora, debería darle vergüenza. Esta gente arruina la credibilidad de las verdaderas víctimas. Elena había borrado sus redes sociales, pero los comentarios seguían llegando a ella a través de mensajes de texto de números desconocidos, a través de las miradas en la calle, a través del silencio de las personas que alguna vez llamó amigas. Su esposo, Ricardo, había presentado los papeles de divorcio 48 horas después del arresto. Se llevó a Sofía con él. Elena no había podido hablar con su hija desde entonces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Su trabajo en el centro comunitario terminó de inmediato. Su jefe ni siquiera le dio la oportunidad de explicar: no podemos tener a alguien bajo investigación criminal trabajando con familias vulnerables. Lo siento. Elena, su propia madre, dejó de contestar sus llamadas después de la tercera vez. El motel donde ahora vivía olía a humedad y desinfectante barato.
la pintura de las paredes se descascaraba. El colchón era delgado y ruidoso, pero era todo lo que podía pagar con sus ahorros, que se agotaban rápidamente. Elena se sentó en el borde de la cama y miró su teléfono. Una foto de Sofía iluminaba la pantalla, su sonrisa sin dientes frontales, sus trenzas desparejas que Elena le había hecho una mañana antes de la escuela. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No estoy mintiendo, susurró a la habitación vacía. No estoy mintiendo, pero ¿quién la creería? David, su abogado de oficio. Era un buen hombre, ella lo sabía, pero incluso él parecía cansado de su caso antes de comenzar. La había visitado en el motel una vez trayendo papeles y preguntas. Elena, por favor, le había dicho, frotándose el rostro con ambas manos, solo dime la verdad. Si cometiste un error, si exageraste lo que pasó, si hay alguna explicación que pueda usar. Estoy diciendo la verdad, había respondido Elena. Su voz apenas audible. Fui atacada. No sé por qué no hay nadie en las cámaras. No sé por qué nadie me cree, pero sucedió. Todo sucedió. David había cerrado su carpeta lentamente y en ese gesto Elena había visto su futuro culpable. El juicio comenzaría en menos de 2 semanas esa noche. Elena no pudo dormir. Se quedó mirando el techo agrietado del motel, escuchando el tráfico. En la calle, pensando en cómo había llegado hasta aquí. 6 meses atrás, su vida era diferente. No perfecta, pero estable. Tenía un trabajo que amaba. Tenía una hija que la necesitaba. Tenía un propósito. De ahora no tenía nada excepto una acusación que la perseguía como una sombra. Y la pregunta que no la dejaba respirar: ¿cómo demuestras algo que no puedes ver? ¿Cómo haces que alguien crea en una verdad cuando toda la evidencia dice lo contrario? Elena se abrazó a sí misma en la oscuridad del motel, sintiendo el peso de la soledad más profunda que había conocido. De afuera, la ciudad seguía moviéndose. La vida continuaba. Pero para Elena Rivera, el tiempo se había detenido en aquella noche oscura que nadie más parecía recordar, nadie excepto ella y tal vez, solo tal vez, alguien más que no quería ser encontrado. 6 meses antes de que todo se derrumbara, la vida de Elena era completamente diferente. Cada mañana comenzaba de la misma manera. El despertador sonaba a las 6:30. Elena preparaba el desayuno mientras Sofía bajaba las escaleras medio dormida arrastrando su mochila rosa. Ricardo ya se había ido para entonces, siempre salía antes del amanecer. Directo a alguna obra de construcción en la ciudad. Panqueques. ¿Otra vez, mami?, preguntaba Sofía con una sonrisa. Son tus favoritos, respondía Elena, colocando el plato frente a ella. Esos momentos simples, ordinarios, eran los que Elena más extrañaba ahora. No se había dado cuenta de lo valiosos que eran hasta que desaparecieron. Elena trabajaba como trabajadora social bilingüe en un centro comunitario en el este de Los Ángeles. Era el tipo de trabajo que te desgasta el alma pero también te llena el corazón. Familias inmigrantes llegaban todos los días con historias que rompían el alma y esperanzas frágiles. Señora Elena, ¿puede ayudarme con estos documentos? Mi esposo perdió su trabajo. No sé cómo vamos a pagar la renta. Mis hijos no hablan inglés bien. La escuela quiere ponerlos en clases especiales. Elena escuchaba cada historia con atención. Tomaba notas, hacía llamadas, llenaba formularios. Pero más que eso, ofrecía algo que muchos habían perdido: esperanza. Los niños corrían a abrazarla cuando llegaba al centro. Las madres la buscaban con sus preocupaciones. Los padres confiaban en ella cuando no confiaban en nadie más. «Es usted un ángel», le decía doña Carmen, una abuela que Elena había ayudado a obtener custodia de sus nietos. Elena siempre negaba con la cabeza. «Solo hago mi trabajo», pero la verdad era que hacía mucho más que su trabajo. Y ahí comenzó todo. Su matrimonio con Ricardo era estable, pero había una distancia entre ellos que crecía silenciosamente año tras año. No era algo dramático. No había peleas constantes ni gritos, solo silencio. Ricardo trabajaba constantemente, fines de semana, noches, días festivos. Su negocio de construcción crecía. Y él estaba determinado a hacerlo crecer más. «Es por nosotros», decía. Por el futuro de Sofía. Elena entendía eso, o al menos lo intentaba. Pero había noches en las que se sentaba sola en la sala, viendo televisión sin realmente verla, preguntándose cuándo fue la última vez que ella y Ricardo habían tenido una conversación real.
¿Recogiste a Sofía? Sí. El pago de la hipoteca. Vence el viernes. Lo sé, llegaré tarde esta noche. Está bien. Así eran sus días. Logística. Coordinación. Dos personas administrando una casa pero no construyendo un hogar. Elena no sabía cuándo exactamente comenzó a quedarse tarde en el centro comunitario. Al principio era una hora extra aquí. 2 horas allá, pero luego se convirtió en algo. Más había mujeres que llegaban al centro con miradas que Elena conocía demasiado bien. Miradas que no pedían ayuda con documentos de inmigración o solicitudes de trabajo. Miradas que pedían salvación una tarde. Una mujer joven llamada Isabel llegó al centro 5 minutos antes del cierre. Tenía 26 años, tal vez 28. Elena nunca supo con certeza. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó Isabel en voz baja. Mirando hacia atrás como si alguien pudiera estar escuchando en privado, Elena la llevó a su pequeña oficina y cerró la puerta. Isabel no dijo nada durante los primeros minutos. Solo se sentó, retorciendo un pañuelo de papel entre sus dedos. Luchando con las palabras que sabía que necesitaba decir. No estoy segura de poder ayudarme, finalmente susurró, pero no sé aquí en más acudir. La historia de Isabel era una que Elena había escuchado en diferentes versiones muchas veces antes. Una pareja que al principio parecía perfecta, después el control, los celos, las amenazas y finalmente la violencia. He intentado irme antes, dijo Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero él siempre me encuentra. Tiene amigos en todas partes. Dice que si voy a un refugio me encontrará. ¿Y le creo? Elena sabía que los refugios oficiales eran una opción, pero también sabía que no siempre eran suficientes, especialmente cuando el agresor tenía conexiones, recursos. Determinación. Dame un poco de tiempo, le dijo Elena a Isabel. Voy a buscar alternativas. Esa fue la primera vez, pero no sería la última. Elena comenzó a construir algo en secreto. Una red informal de personas que podían ayudar, un amigo con una casa vacía en otro estado, una prima que trabajaba en un hotel y podía hacer una habitación sin registro oficial, una compañera de la universidad que dirigía una pequeña organización sin fines de lucro en Arizona. No había papeles, no había registros, solo llamadas telefónicas susurradas y arreglos discretos. Elena usaba su propio dinero cuando era necesario. $200 aquí para un boleto de autobús, 500 allá. Para el primer mes de alquiler, 800. Para documentos legales de emergencia. Nunca le dijo nada a Ricardo. ¿Cómo podría? Él no entendería. Ricardo veía el mundo en términos prácticos, problemas y soluciones, números y resultados. No entendería por qué Elena estaba usando sus ahorros personales para ayudar a extraños. Pero para Elena no eran extraños. Eran mujeres que no tenían a nadie más. Eran madres protegiéndose a sí mismas y a sus hijos. Eran vidas que valía la pena salvar. Todo funcionó bien durante varios meses. Elena ayudó a 3 mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Todas llegaron a lugares seguros. Todas comenzaron de nuevo. Elena se sentía útil de una manera que su trabajo oficial nunca le había permitido sentir. Estaba haciendo una diferencia real, pero entonces Ricardo descubrió los retiros de efectivo. Una tarde llegó a casa con estados de cuenta bancarios en la mano y el rostro lleno de confusión que rápidamente se convirtió en enojo. $800. $1,200. Elena, ¿qué es esto? Elena sintió que su estómago se apretaba. Había sido descuidada. Debería haber usado efectivo desde el principio. No la cuenta conjunta. Es para el trabajo, mintió, odiándose a sí misma. Por mentir pero sin ver otra opción. Necesidades de emergencia de clientes. Así no funciona el trabajo social, dijo Ricardo. Su voz subiendo de tono. Tienes un presupuesto. Tienes procesos. No puedes simplemente sacar dinero de nuestra cuenta personal. Son situaciones especiales, Elena. Ricardo tiró los papeles sobre la mesa. Te están aprovechando. Estas personas ven que eres amable y te usan. ¿No lo ves? No es así, respondió Elena, sintiendo lágrimas de frustración en sus ojos. Estoy ayudando a gente que realmente lo necesita. Estás priorizando a extraños sobre tu propia familia. Ese dinero es para Sofía, para su educación, para nuestro futuro. La pelea escaló. Palabras duras fueron lanzadas de un lado a otro. Ricardo la acusó de ser ingenua, de tener un complejo de salvadora.
De no poder establecer límites saludables, Elena quería gritar que él no entendía, que había vidas en juego, que algunas cosas eran más importantes que el dinero, pero no. Podía decir eso sin revelar la verdad completa, y la verdad completa pondría en peligro a las mujeres que había ayudado. Así que se quedó callada y el silencio entre ellos se hizo más profundo esa noche. Elena se sentó sola en su auto frente al centro comunitario después de que todos se habían ido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Isabel: gracias por todo. Llegué segura. No sé cómo agradecerle. Elena sonrió a través de las lágrimas. Esto valía la pena. Tenía que valer la pena, pero cuando colocó su teléfono en el asiento del pasajero, algo atrapó su atención, un trozo de papel bajo el limpiaparabrisas. Salió del auto y lo tomó. Las palabras escritas a mano la atravesaron como hielo. Deja de ayudarla. Esto no es asunto tuyo. Elena miró alrededor del estacionamiento, vacío, oscuro. Las luces parpadeaban débilmente, sus manos temblaban mientras sostenía la nota. Alguien sabía, alguien estaba observando, arrugó el papel y se subió rápidamente al auto, cerrando las puertas con seguro. Durante todo el camino a casa, revisó su espejo retrovisor constantemente, buscando faros que la siguieran. No había nadie, pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. La nota en el parabrisas cambió algo dentro de Elena. Durante días la llevó doblada en su bolsillo, sacándola de vez en cuando para releerla. Como si las palabras pudieran revelar algo nuevo. Deja de ayudarla. Esto no es asunto tuyo. ¿Quién la había escrito? ¿Cómo sabían sobre Isabel? ¿Cuánto más sabían? Elena consideró ir a la policía, pero ¿qué les diría? No tenía evidencia de nada, solo una nota anónima que podría ser interpretada de muchas maneras. ¿Y si involucraba a la policía? Tendría que explicar todo lo que había estado haciendo, su red secreta, las mujeres que había ayudado, los arreglos informales que técnicamente violaban protocolos. No podía arriesgarse a exponer a las personas que confiaban en ella, así que guardó la nota y trató de seguir adelante. Pero la paranoia se instaló en su vida como una sombra persistente. Revisaba su auto antes de subirse, miraba por encima de su hombro cuando caminaba, cambiaba sus rutas hacia el trabajo. Por las noches se levantaba para verificar que las puertas estuvieran cerradas con llave. A veces 2 o 3 veces. Ricardo lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó una mañana mientras ella revisaba la ventana de la sala por tercera vez. Sí, solo, cansada. Pero no era cansancio, era miedo. Un miedo que no podía nombrar ni compartir. Y entonces llegó el mensaje que lo cambiaría todo. Isabel la contactó a través del teléfono desechable que Elena le había dado. El mensaje era breve pero urgente: necesito irme pronto. ¿Puede ayudarme? Elena respondió de inmediato: sí, dame 2 días para arreglarlo todo. Trabajó rápidamente haciendo llamadas discretas, confirmando el plan que había estado preparando como respaldo. Su amiga en Arizona todavía tenía espacio. El autobús nocturno hacia Phoenix salía a las 11:30. Elena compraría el boleto en efectivo el día del viaje para evitar dejar rastros digitales. Todo estaba cayendo en su lugar. El plan estaba programado para el 17 de octubre a las 11 de la noche. Ricardo estaría fuera de la ciudad por trabajo. Sofía estaría con su abuela. Elena tendría toda la noche para ayudar a Isabel a llegar segura a la estación de autobuses en un vecindario diferente, lejos de cualquier lugar que su pareja pudiera monitorear. La noche anterior, Elena apenas durmió. Repasó cada detalle mentalmente: el punto de encuentro, la ruta hacia la estación, el tiempo exacto. Tenía que ser perfecto. ¿Estás segura de esto?, se preguntó a sí misma en la oscuridad de su habitación, pero conocía la respuesta. Isabel no tenía a nadie más. Si Elena no la ayudaba, ¿quién lo haría? El 17 de octubre llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Elena pasó el día en el trabajo intentando actuar normal, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón saltaba. A las 6 de la tarde, llevó a Sofía a casa de su suegra. ¿Vas a estar bien, mami?, preguntó Sofía mientras se bajaba del auto, su mochila de princesas colgando de un hombro. Por supuesto. Mi amor, te veo mañana. Elena besó su frente, memorizando el momento.
El olor a champú de fresa de Sofía, sus mejillas suaves, su sonrisa que mostraba el espacio donde había perdido un diente la semana anterior. Te amo, susurró Elena, yo también te amo. Mami, Elena condujo de regreso a casa con un nudo en el estómago. Algo se sentía mal, pero no podía identificar qué. Era solo nerviosismo. Se dijo a sí misma. Esto era importante. Era normal estar nerviosa. Pasó las siguientes horas preparándose. Verificó que su teléfono estuviera completamente cargado. Contó el efectivo que había retirado durante la semana en pequeñas cantidades. $1,200 en total, suficiente para el boleto de Isabel, algo de comida para el viaje y dinero inicial para cuando llegara a Arizona. A las 10:45, Elena salió de su casa. El aire nocturno era fresco. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas. Las calles estaban tranquilas. Condujo hacia el punto de encuentro que había acordado con Isabel, el estacionamiento de una tienda de conveniencia cerrada en un vecindario industrial. Era un lugar discreto, sin mucho tráfico a esa hora. Llegó. A las 11 en punto, apagó el motor. Esperó 11:05. Ninguna señal de Isabel. 11:10. Elena envió un mensaje de texto al teléfono desechable. Estoy aquí. No hubo respuesta. 11:15. La ansiedad comenzó a transformarse en algo más oscuro. Preocupación. 11:20. Elena marcó el número. Fue directo al buzón de voz. Algo estaba mal. A las 11:23, los faros de un auto iluminaron su espejo retrovisor. Elena sintió un momento de alivio. Isabel había llegado, pero cuando el auto se detuvo y un hombre salió, ese alivio se convirtió en hielo puro en sus venas. No era Isabel. El hombre caminó hacia su ventana con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza abierta. 30 y tantos años, tal vez, ropa oscura, expresión tranquila, demasiado tranquila. Elena no esperó. Puso el auto en reversa. ¿Elena Rivera?, la llamó el hombre. Su voz clara en la noche silenciosa. Necesitamos hablar sobre Isabel. De esas palabras la atravesaron. Él sabía su nombre, sabía sobre Isabel. Elena aceleró, las llantas chirriando contra el pavimento mientras salía del estacionamiento. En su espejo retrovisor, vio al hombre correr de regreso a su auto. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el motor. Giró en la primera calle, luego en otra, tratando de perderlo. Pero los faros detrás de ella no desaparecían. ¿Cuánto tiempo condujo así? ¿5 minutos? ¿10? El tiempo se distorsionó en una mezcla de pánico y adrenalina. Elena giró en un vecindario residencial, esperando que las calles más estrechas la favorecieran. Pero entonces sintió que su auto comenzaba a perder potencia. El motor tosió. El acelerador no respondía como debería. No, 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 susurró, presionando el pedal más fuerte. Pero el auto se ralentizaba, desafiando sus órdenes. Logró llegar a una calle lateral antes de que el auto se detuviera completamente. Las luces del tablero parpadeaban de manera errática. Los faros detrás de ella se acercaban. Elena salió del auto y corrió. ¿No?, pensó. No planeó, solo corrió. Sus pies golpeaban el pavimento. Su respiración era áspera y quemaba sus pulmones. Podía escuchar pasos detrás de ella, pero no se atrevía a mirar hacia atrás. Giró en un callejón entre 2 edificios, buscando algún lugar donde esconderse, alguna manera de escapar, y entonces todo se volvió confuso. Después, Elena solo recordaría fragmentos, imágenes desconectadas, sensaciones sin contexto, oscuridad, un olor químico, mareo repentino. Sus piernas dejaron de responder correctamente. El suelo se inclinó. Dolor agudo y repentino. No podía ubicar de dónde venía. Todo su cuerpo gritaba. Más oscuridad, más confusión. De alguna manera estaba corriendo de nuevo, o caminando. No podía distinguir. Veía luces a lo lejos, una señal brillante. Un hospital. Tenía que llegar allí. Tenía que conseguir ayuda. Sus manos estaban mojadas. Cuando las miró, estaban manchadas de rojo. Sangre. Era suya. Las puertas automáticas del hospital se abrieron. Voces gritaban. Alguien la agarró antes de que cayera. Necesitamos una camilla. Señora, ¿qué le pasó? ¿Quién le hizo esto? Elena trató de hablar, pero las palabras no salían correctamente. Su lengua se sentía pesada. Su mente era una niebla espesa. Él me siguió, no sé, luces brillantes del techo.
caras mirándola desde arriba, manos presionando su costado, dolor que la atravesaba como electricidad. Tenemos herida penetrante en el abdomen. Preparen quirófano. Elena quería decirles que se detuvieran, que necesitaba explicar que alguien tenía que encontrar a Isabel, que Sofía necesitaba saber que su mamá estaba bien, pero la oscuridad la reclamó antes de que pudiera decir algo más. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Su garganta ardía, su cuerpo se sentía como si hubiera sido destrozado y mal ensamblado. Un detective estaba junto a su cama, grabadora en mano, y así comenzó su pesadilla real. Del juicio avanzaba como una pesadilla de la que Elena no podía despertar. Cada día en ese tribunal se sentía como una eternidad. Cada testimonio en su contra era un clavo más en el ataúd de su reputación. David, su abogado, había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Presentó las heridas reales de Elena, las cicatrices que marcaban su piel, los reportes médicos, que confirmaban que había sido lastimada. Pero el fiscal tenía una respuesta para todo. Nadie está negando que la señora Rivera resultó herida, había dicho con calma, casi con simpatía falsa. La pregunta no es si está herida, la pregunta es ¿quién la hirió? Esa pregunta flotaba en el aire como veneno. Los testigos de carácter vinieron a declarar. Compañeros de trabajo del centro comunitario hablaron sobre la bondad de Elena, sobre su dedicación, sobre cómo los niños corrían a abrazarla, pero el fiscal los desmontó uno por uno. ¿Diría usted que la señora Rivera tiene una personalidad de cuidadora? Sí, absolutamente. ¿Diría que le gusta sentirse necesitada? ¿Importante? Bueno, supongo que sí, pero ¿es posible que alguien con ese perfil psicológico inventara una situación para recibir atención y simpatía? Objeción, gritaba David cada vez. Pero el daño ya estaba hecho. El peor día fue cuando Ricardo testificó. Elena lo vio caminar hacia el estrado y jurar decir la verdad. Había sido su esposo durante 11 años, el padre de su hija, el hombre con quien había construido una vida. Pero cuando lo miró ese día era un extraño. Señor Rivera, comenzó el fiscal, ¿puede describir el comportamiento de su esposa en los meses anteriores al supuesto incidente? Ricardo se aclaró la garganta. No miró a Elena, se volvió diferente, secretiva. Estaba a retirar dinero de nuestra cuenta sin explicación. Salía tarde en las noches sin decir a dónde iba. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva. ¿Le preocupó este comportamiento? Mucho. Ya no reconocía a la mujer con la que me había casado. Cada palabra era una puñalada. Elena quería gritar que había una razón, que estaba protegiendo a personas vulnerables, que había estado haciendo lo correcto, pero no podía, porque incluso ahora, incluso en medio de su propio juicio, revelar los nombres y detalles de las mujeres que había ayudado podría ponerlas en peligro. ¿Usted cree que su esposa es capaz de fabricar una historia?, preguntó el fiscal. David se levantó de un salto. Objeción, especulación, reformularé, dijo el fiscal suavemente. Señor Rivera, ¿confía usted en la versión de los eventos que su esposa ha presentado? Silencio, largo y doloroso. No, finalmente dijo Ricardo, su voz apenas audible. No confío. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía de forma irreparable. La madre de Elena también testificó, convocada por la defensa, pero terminando como testigo hostil. Su hija parecía estresada. ¿Verdad?, preguntó el fiscal. Sí, admitió. Su madre, retorciendo un pañuelo entre sus manos, no era ella misma, estaba, no sé, perdida. ¿Es posible que estuviera atravesando una crisis? Supongo que sí. Elena bajó la vista. Ni siquiera su propia madre la creía completamente. Los argumentos finales fueron devastadores. El fiscal caminó frente al jurado con confianza, tejiendo una narrativa que pintaba a Elena como una mujer perturbada que buscaba atención y validación. Elena Rivera es, por muchas cuentas, una buena persona, comenzó, pero las buenas personas también pueden tomar malas decisiones, pueden encontrarse en situaciones difíciles y elegir el camino equivocado. Se detuvo, dejando que sus palabras se hundieran. La señora Rivera quería ser una heroína, quería ser importante, y cuando su vida secreta de actividades no autorizadas comenzó a desmoronarse, cuando su matrimonio falló, cuando sus mentiras se desenredaron, creó un villano que no existe. No hay atacante en las cámaras porque no hubo atacante.
No hay testigos porque no hubo crimen. Solo hay una mujer que necesitaba desesperadamente una historia que explicara su dolor. El jurado deliberó durante 2 días. Elena esperó en su habitación de motel. Incapaz de comer, incapaz de dormir. David la llamaba cada pocas horas con actualizaciones que no eran realmente actualizaciones. Todavía están deliberando. Eso podría ser buena señal. Significa que al menos están considerándolo. Pero Elena había perdido toda esperanza, escribió una carta a Sofía tratando de explicar todo, sabiendo que su hija de 9 años probablemente no entendería, pero necesitando intentarlo de todos modos. Mi pequeña Luz, quiero que sepas que siempre dije la verdad. Sé que es difícil de entender ahora. Pero mamá no mintió. A veces el mundo es complicado y la verdad se esconde detrás de cosas que no podemos ver. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. No sabía si alguna vez tendría el coraje de enviarla. La tercera tarde de deliberación, el teléfono de David sonó. Elena estaba sentada junto a la ventana, mirando el tráfico pasar cuando su celular vibró. Era David. Elena, su voz sonaba extraña, no derrotada, pero tampoco victoriosa, algo diferente. ¿Necesitas venir a mi oficina ahora? ¿El veredicto? No. Algo más. Solo ven, por favor. Elena condujo a la oficina de David con el corazón latiéndole en los oídos. No sabía qué esperar. Más malas noticias, probablemente. Siempre eran más malas noticias. Cuando llegó, David estaba frente a su computadora, sus ojos rojos de no dormir, con tazas de café vacías esparcidas por su escritorio. Recibí un correo electrónico, dijo sin preámbulo, de una mujer llamada Carmen. Trabajaba como asistente legal en un bufete que cerró hace 6 meses. Elena no entendía qué tenía que ver eso con ella. Encontró algo mientras archivaba casos viejos, continuó David, girando la pantalla hacia ella. Un reporte policial de hace 5 años. Una mujer llamada Verónica reportó ser seguida y amenazada por un hombre. Elena leyó el documento en la pantalla, su pulso acelerándose. La amenaza estaba conectada al trabajo de Verónica ayudando a alguien a escapar de una relación abusiva, dijo David. ¿Te suena familiar? Sí. Pero el sospechoso mencionado en ese reporte, David tocó la pantalla, Miguel Salazar, hermano de un oficial del LAPD llamado Tomás Salazar. El nombre no significaba nada para Elena, pero la conexión con la policía la hizo temblar. El caso fue cerrado por evidencia insuficiente, explicó David. ¿Sabes quién fue el detective a cargo? Elena negó con la cabeza. Morales, el mismo detective que investigó tu caso. El aire se sintió más pesado. David había pasado toda la noche investigando, tirando de hilos que otros habían ignorado. Encontró 3 reportes más, todos similares. Mujeres que ayudaban a víctimas de violencia doméstica, amenazas, en un caso, un incidente físico. Todos los casos cerrados sin resolución. ¿Y Miguel Salazar?, preguntó Elena, su voz temblorosa. Aparece mencionado en 2 de los reportes, pero nunca fue arrestado. Su hermano Tomás trabajaba en la unidad de violencia doméstica del departamento, posición perfecta para interceptar información sobre refugios y casas seguras. Elena sintió que algo comenzaba a cambiar en su pecho, no esperanza todavía, pero algo. David continuó investigando con una energía renovada que Elena no había visto antes. Contactó al dueño de un negocio privado cerca de donde ocurrió el incidente y obtuvo grabaciones de cámaras de seguridad que la policía nunca había revisado. En esas grabaciones, borrosas pero reales, había un segundo vehículo, un auto registrado a una empresa fantasma vinculada a Miguel Salazar. Estaba ahí, susurró Elena, lágrimas cayendo por sus mejillas. Alguien más lo vio, pero la pieza más importante vino de un lugar inesperado. David encontró a María, la hermana de Isabel, la mujer que Elena había estado tratando de ayudar esa noche. María testificó en una declaración jurada que Isabel la había llamado la noche antes del incidente de Elena. Aterrorizada, me dijo que el novio de su amiga había descubierto que alguien le estaba ayudando a escapar, que sabía quién era. Isabel trató de advertir a Elena, pero no pudo comunicarse. El novio de la amiga de Isabel, conectado a la familia Salazar a través de un negocio de construcción. Todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. David presentó mociones de emergencia. El juez aceptó una audiencia
Especial Miguel Salazar fue traído para interrogatorio. Llegó con abogados caros y una expresión de absoluta calma. Pero Elena vio algo en sus ojos cuando la miró. Reconocimiento, conocimiento, él sabía exactamente quién era ella, la policía. Obtuvo una orden para registrarla, propiedad de Salazar. Lo que encontraron cambió todo, el teléfono de Elena, el que pensaba que había perdido semanas antes del incidente. Estaba en un cajón en el garaje de Salazar, con mensajes borrados que expertos forenses pudieron recuperar. Aléjate de los asuntos de otros. Esta es tu última advertencia. Nadie te va a creer. Elena escuchó todo esto en la sala del tribunal, temblando. David le apretó la mano. El caso contra ella comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni siquiera Elena sabía, estaba por revelarse. Isabel no la había abandonado esa noche. La sala del tribunal estaba llena cuando David presentó las nuevas evidencias. Periodistas, espectadores, personas que habían seguido el caso desde el principio. Todos querían ver cómo terminaría esta historia. Elena se sentó en la mesa de la defensa, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había pasado semanas convencida de que nadie la creería jamás. Y ahora, de repente, la verdad comenzaba a emerger como luz atravesando una grieta. David se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Su señoría. La defensa desea presentar evidencia adicional que demuestra inequívocamente que la señora Rivera fue víctima de un plan sistemático de intimidación y desacreditación. Proyectó en la pantalla los reportes policiales que había encontrado, uno por uno, 5 años de casos similares, mujeres que ayudaban a otras a escapar, amenazas, intimidación, en todos. El nombre de Miguel Salazar aparecía mencionado pero nunca perseguido. Miguel Salazar, explicó David, junto con su hermano Tomás, un oficial del departamento de policía, operaban una red de control. Tomás, trabajando en la unidad de violencia doméstica, tenía acceso privilegiado a información sobre mujeres que planeaban escapar de situaciones peligrosas. Esa información llegaba a Miguel, quien se encargaba de intimidar, asustar y desacreditar a cualquiera que intentara ayudarlas. El fiscal, por primera vez en semanas, no tenía objeciones, solo escuchaba, su rostro cada vez más serio. El objetivo no siempre era la violencia física, continuó David. El objetivo era destruir la credibilidad, hacer que las mujeres que ayudaban parecieran inestables, poco confiables, mentirosas, porque si nadie les cree, nadie más intentará ayudar. Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, alguien entendía, alguien veía lo que le habían hecho. La noche del incidente, David continuó. Elena Rivera planeaba ayudar a una mujer llamada Isabel a escapar hacia un lugar seguro. Miguel Salazar lo descubrió, la siguió, la drogó con una sustancia disociativa para fragmentar su memoria y hacer que su testimonio pareciera poco confiable. Conocía la ubicación de las cámaras de seguridad gracias a la información privilegiada de su hermano. La sala estaba en completo silencio. Funcionó, dijo David, su voz llena de emoción contenida. Funcionó porque todos asumimos que la ausencia de evidencia en video era evidencia de ausencia. Asumimos que, si no podíamos ver al atacante, el atacante no existía. Pero Elena Rivera sí fue atacada, y casi destruimos su vida por atrevernos a no creerle. El juez pidió un receso. Cuando regresaron, tenía una expresión grave. A la luz de la nueva evidencia y considerando las serias irregularidades en la investigación inicial, este tribunal desestima todos los cargos contra la señora Elena Rivera. El golpe del mazo resonó como un trueno. Elena se derrumbó en su silla, sollozando. David le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No había palabras suficientes. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que nadie sabía, ni siquiera Elena, era que Isabel no la había abandonado esa noche 2 días después. Una mujer joven y temblorosa entró a la oficina de David. Isabel, lo siento, fueron sus primeras palabras, lágrimas ya corriendo por su rostro. Lo siento muchísimo. Debía haber venido antes, debía haber sido más valiente. Elena estaba allí también. Cuando vio a Isabel, se puso de pie lentamente, sin saber qué sentir. Isabel le contó todo, como esa noche, antes de que Elena llegara al punto de encuentro. Miguel había interceptado
cómo la amenazó con lastimar a su familia si no desaparecía. Como, desesperada y aterrorizada, Isabel había tomado una decisión. Fui a una estación de policía diferente, explicó Isabel, su voz quebrándose. En otro distrito. Presenté un reporte completo. Nombres, detalles. Todo. Pensé que eso la protegería a usted. Pensé que si lo hacía oficial, ellos no podrían lastimarla. Pero el reporte se perdió en la burocracia del sistema, archivado incorrectamente, sin seguimiento. Durante meses nadie lo vio. Cuando supe que usted había sido arrestada, que la acusaban de mentir, Isabel se cubrió el rostro con las manos. Estaba tan asustada, pensé que si aparecía, él me encontraría, que lastimaría a mi familia. Fui una cobarde. Elena cruzó la habitación y, para sorpresa de todos, abrazó a Isabel. No fuiste cobarde, susurró Elena. Hiciste lo que pudiste con el miedo que tenías. Todos hacemos lo mejor que podemos. Isabel testificó en la corte. Su declaración fue el último clavo en el ataúd. Del caso contra los hermanos Salazar, Miguel y Tomás Salazar enfrentaron cargos federales, corrupción, intimidación de testigos, conspiración, obstrucción de la justicia. La investigación se expandió, revelando años de abusos sistemáticos. 17 mujeres más se presentaron con historias similares. Algunas habían sido intimidadas, otras desacreditadas, todas silenciadas, pero ahora hablaban de afuera del tribunal. Después de que todo terminó oficialmente, Elena se paró frente a las cámaras de noticias y los periodistas. Su abogado había preparado una declaración, pero Elena la ignoró. Habló desde el corazón. Durante meses nadie me creyó, mi esposo, mi madre, el sistema que se suponía debía protegerme. Todos pensaron que era una mentirosa. Y entiendo por qué. La evidencia parecía clara, pero la verdad no siempre es visible. A veces está escondida, a veces necesita tiempo para salir a la luz. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. A cualquiera que haya sido acusado de mentir cuando estaban diciendo la verdad, quiero que sepan, no están solos, la verdad importa, y vale la pena luchar por ella, incluso cuando parece imposible. No respondió más preguntas. Simplemente se fue. Ricardo estaba esperando en el estacionamiento con Sofía. La niña corrió hacia su madre en el momento en que la vio, lanzándose a sus brazos con tanta fuerza que casi la tiró al suelo. Mami, 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 sollozaba Sofía, aferrándose a ella. Te extrañé tanto. Elena se arrodilló en el pavimento, sosteniendo a su hija, sintiendo cada centímetro del tiempo perdido, pero agradecida por este momento. Este abrazo, esta conexión que pensó que había perdido para siempre. Ricardo se acercó lentamente. Su rostro mostraba vergüenza, arrepentimiento, dolor. Elena comenzó. Su voz ronca, lo siento, debí haberte creído, debí haber estado a tu lado, fui un cobarde. Elena lo miró por un largo momento. Parte de ella quería gritarle, decirle cuánto daño había causado su falta de fe, pero otra parte, la parte cansada y herida, solo quería paz. Deberías haberlo hecho, dijo simplemente, no con enojo, sino con verdad. Deberías haber creído en mí. Ricardo asintió, lágrimas en sus ojos. Lo sé. No sé si podemos arreglar esto, continuó Elena. No sé si podemos volver a ser lo que éramos. Demasiado se rompió. Lo entiendo, dijo Ricardo, solo quiero intentarlo. Si me dejas, quiero ser mejor. Quiero ser el esposo que merecías desde el principio. Elena no prometió nada. La confianza no se reconstruye con disculpas. Se reconstruye con tiempo, con acciones, con constancia, pero había una apertura, un comienzo 6 meses después. Elena volvió a trabajar, pero no en el mismo centro comunitario. Abrió su propia organización legalmente registrada, con protocolos de seguridad y apoyo legal completo. Se llamaba Luz en la Oscuridad. Las mujeres que ayudaba ahora tenían protección real, órdenes de restricción, seguridad policial cuando era necesario, documentación adecuada. Ya no trabajaba en las sombras, ya no ponía en riesgo su propia seguridad. En su oficina colgó una foto que Sofía había dibujado durante el juicio. Mostraba 2 figuras tomadas de la mano bajo un cielo oscuro con una sola estrella brillante.